Siempre he pensado que las casas viejas respiran. Que en las noches de verano, cuando el calor se queda atrapado entre las vigas y los recuerdos, los muros suspiran como ancianos cansados. Esa noche, sin embargo, el suspiro fue distinto. Un quejido breve, seguido de un crujido seco. Me incorporé en la cama, sin entender del todo si lo había soñado. Pero entonces lo oí, un goteo. Primero uno, luego otro, y luego, como si algo se hubiera rendido, un chorro firme, insistente, que parecía arrancar algo de las entrañas del edificio. Me levanté con el corazón palpitando. Ya sabía de dónde venía, la cocina. Siempre es la cocina. Bajé los escalones con cuidado, con la bata mal puesta y las sandalias arrastrando, y al encender la luz, el desastre. Agua. Marrón, tibia, sucia. Brotaba desde debajo del fregadero, salpicando los armarios, empapando las baldosas. Agarré lo primero que vi, una toalla de baño, un cubo de fregar. Me arrodillé torpemente, intentando contener la fuga con manos que ya no eran tan firmes como antes. Nada funcionaba. Llamé al teléfono de urgencias del ayuntamiento, ocupado. Luego a una vecina, no respondió. Fue entonces cuando lo recordé. El chico del tercero. El nuevo. El que se había mudado hace unas semanas. Jovencito, con pinta de callado. Le vi una vez en la escalera, cargando cajas. Me dijo buenas tardes y bajó la mirada. No supe más de él. Subí con el cubo aún goteando en las manos. El rellano estaba oscuro. Dudé un momento. A mi edad, no se suele llamar a desconocidos a medianoche. Pero el agua seguía saliendo, como si el tiempo se deshiciera en cada gota. Toqué la puerta. No una vez, sino dos. Me sentí ridícula. Pensé en volver abajo. Y justo entonces, la puerta se abrió. Era él. Descalzo, con una camiseta blanca y el pelo revuelto. Sus ojos tardaron un segundo en enfocarme. Después miró el cubo, luego a mí. ¿Todo bien?, preguntó. Le conté, lo mejor que pude, mientras trataba de no parecer desesperada. Él asintió sin decir nada más. Se giró, desapareció dentro del piso y regresó segundos después con una mochila. La colgó al hombro y me dijo: «Muéstreme dónde». Y entonces bajamos juntos. Lo que ocurrió después no era lo que yo esperaba. Ni lo que había imaginado. Casi no hablaba. Solo observaba, comprobaba, se agachaba, tocaba los tubos húmedos de la pared como si conociera su historia. Sus movimientos eran seguros, sin prisas, como los de alguien que no le teme al silencio. Me pareció que el tiempo, a su alrededor, también se detenía. ¿Se puede cerrar el agua?, preguntó sin mirarme. Asentí, y él fue hacia la llave de paso. Sus pasos eran casi imperceptibles. No me di cuenta de que había vuelto hasta que lo vi otra vez junto al fregadero, ya con una llave inglesa en la mano. El chasquido del metal me recordó al sonido de una cerradura. Como si algo se cerrara, o se abriera. ¿Un té?, pregunté de pronto, casi avergonzada de mi propuesta. Se detuvo un segundo, giró la cabeza hacia mí y asintió. Sin sonrisa. Sin agradecimiento. Solo un gesto. Pero en ese gesto había un calor extraño. No educado, no forzado, real. Fui a la cocina, puse el agua a hervir. Miraba las burbujas subir por las paredes del hervidor y pensaba que no quería que se fuera tan pronto. Era una tontería, lo sabía. Pero cuando tienes 65 años y vives en una casa donde cada objeto te conoce de memoria, la presencia de una respiración ajena se vuelve un acontecimiento. Cuando volví con las tazas, él ya casi había terminado. Puse las tazas sobre la mesa, algo incómoda. ¿Y si no tomaba azúcar? ¿Y si prefería con leche? Pero simplemente se acercó, tomó la suya y se sentó en el taburete. Como si ya lo hubiera hecho 1000 veces. Víctor, dijo, sin más, como dejando su nombre en el aire. Yo repetí. Víctor. Me miró. En sus ojos no había prisa. No había curiosidad. Pero sí algo más, como si ya supiera lo que iba a decir. Aparté la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un poco de vergüenza por mis viejas zapatillas, por mi bata desgastada, por el pelo sujeto con una horquilla. No hizo preguntas innecesarias.
No preguntó por mi marido. Ni por qué estaba sola. Ni a qué me dedicaba. Como si entendiera que no siempre hay que saber para sentir. Tomamos el té en silencio. Pero era ese tipo de silencio que no incomoda. Que abriga. Después de que se fue, la casa se volvió más silenciosa que de costumbre. No era el silencio de siempre, ese que me acompañaba por las mañanas mientras tomaba café o regaba las plantas. Era otro. Un silencio que se colaba por las rendijas, como si esperara algo. Fui a la cocina. El suelo seguía húmedo en las esquinas, a pesar de que él había limpiado conmigo. Me agaché, pasé la mano por una de las manchas en la pared. Pensé en cuánto tiempo llevaban ahí, si siempre habían estado y yo simplemente había dejado de verlas. Como tantas otras cosas. Me senté junto a la mesa, con la taza vacía todavía caliente entre las manos. Vi su taza, aún a medio tomar. No la lavé. La dejé ahí. No sabía por qué. Pensé en sus manos. En cómo se movían con seguridad. En cómo no me miraba con condescendencia, como a veces lo hacen los jóvenes cuando ven a alguien mayor. No. Él no me habló como a una abuela. Me habló como a una mujer. O quizás no me habló, pero me trató como tal. Eso fue lo que más me desconcertó. Recordé lo que me dijo mi hermana una vez, hace años. Cuando se es joven, una quiere ser deseada. Cuando se es mayor, una solo quiere ser vista. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me había visto. Me acosté tarde. Di vueltas. La cama estaba fría y el techo parecía más alto. Cerré los ojos, pero no me dormí. No del todo. No como antes. Porque, aunque él no me prometió nada, y no dejó más que su taza y una nota en el buzón. Yo me sentía distinta. Como si algo se hubiera movido dentro. Pasaron 2 días. No volví a verlo. No escuché sus pasos en la escalera, ni la puerta del tercero cerrarse como de costumbre. Pensé que me lo había imaginado todo. Que quizás solo fue una noche, una ayuda, una cortesía, y ya. Pero el tercer día, al volver de hacer la compra, encontré algo en el buzón. Una nota. Doblada sin sobre, escrita con letra desordenada y apretada. Si vuelve a pasar algo, avíseme. Nada más. Ni firma. Ni número. Solo eso. Olor a aceite de herramientas en el papel. Me quedé parada frente al portal con la bolsa aún en la mano, como si el tiempo se hubiese detenido. Subí despacio. Dejé la compra sin guardar, me senté en la cocina y puse la nota junto a otras. No cualquier nota. Junto a las cartas de mi marido. Las que aún no había podido tirar. ¿Por qué hice eso? No lo sé. Fue automático. Como si aquella hoja también perteneciera a un rincón privado que no se toca, que no se comparte. La dejé ahí. Me preparé un té. Miré por la ventana. La ciudad seguía con su ruido, su tráfico, sus prisas. Pero mi cocina, esa tarde, era un lugar suspendido. Como si alguien hubiese corrido una cortina invisible entre lo de siempre y lo posible. Esa noche no encendí la tele. Ni leí. Ni tejí. Solo me senté en silencio. Y pensé en esa nota. Tan breve. Tan sencilla. Pero con tanto eco dentro. A veces las excusas más tontas esconden las ganas más hondas. Esa mañana me levanté con una idea absurda. Hacer tortilla. No una cualquiera. De esas que llevan cebolla caramelizada, un poco de calabacín y paciencia. La receta que me enseñó mi madre, la que solo hacía en fechas especiales. No era mi cumpleaños, ni festivo. Simplemente, tenía ganas. O tal vez necesitaba hacer algo con las manos para no pensar en otra cosa. O en alguien. La cocina olía a recuerdos. La sartén chisporroteaba, el aceite salpicaba las paredes, y yo removía los huevos con un cuidado casi ceremonioso. Cuando terminé, me di cuenta de que había cocinado para 2. Fue entonces cuando pensé en él. No tenía motivos. Ninguna fuga, ningún pretexto. Solo la tortilla. La metí en una fiambrera, la tapé, y subí al tercer piso. Toqué. Una vez. Esperé. Él abrió. Con la misma cara tranquila de la otra noche. Me miró, luego a la fiambrera. He hecho demasiada tortilla, dije. Me sorprendió lo natural que me salió la mentira. Él no preguntó nada.
Solo asintió y abrió más la puerta. Entré. Era la primera vez que veía su piso. Era pequeño, pero ordenado. Apenas muebles, pocas cosas. Una guitarra apoyada en la pared, un abrigo colgado detrás de la puerta. Olía a madera y café viejo. Como si aún se estuviera acomodando en la vida. Nos sentamos. Comimos. No hablamos mucho. Pero de pronto, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible, comenzamos a contarnos cosas. Él me habló de su madre, de cómo la cuidó hasta el final, de por qué dejó su pueblo, de cómo se sentía más cómodo entre tornillos que entre personas. Yo le hablé de mi hija, de lo lejos que estaba incluso cuando venía, de mi marido, no de cómo murió, sino de cómo me miraba antes de que enfermara. Y le dije algo que no había dicho en voz alta desde hace años. No me gusta el silencio. Me acostumbro, pero no me gusta. Él me miró. No como la otra noche. Esta vez había algo más. No ternura, ni lástima. No era una mirada de hijo hacia una madre. Era otra cosa. ¿Siempre ha sido así de fuerte? Me preguntó. Tuve que tragar saliva. No sabía qué responder. Porque en realidad no lo era. Solo que no quedaba otra opción. Después fregamos los platos juntos. Me ofreció café. Yo dije que no debía, se hacía tarde. Pero acepté. Nos sentamos en su balcón. Apenas cabían 2 sillas, pero era suficiente. Desde ahí se veían los tejados de Almagro, las chimeneas, un trozo de cielo. El sol se colaba entre las nubes con esa luz tibia de los días tranquilos. Entonces me preguntó: ¿le molesta si de vez en cuando bajo a ver cómo está? No supe qué decir. Parte de mí quería decir que no hacía falta. Otra parte gritaba que sí. Que claro que sí. Solo asentí. Como él hacía. Nos despedimos sin gestos. Sin manos. Sin promesas. Bajé las escaleras con el corazón lleno de algo que no sabía nombrar. No era amor. Ni esperanza. Era algo más simple. Más limpio. Era la sensación de no estar tan sola. Mi hija llegó sin avisar. Como siempre. Un viernes por la tarde, cuando ya estaba oscureciendo, la vi desde la ventana bajarse del taxi con su maleta pequeña y su paso decidido. No llamó antes. No escribió. Ella es así, aparece, entra, sacude todo, y luego se va, como si nada. Le abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Mamá, dijo con una sonrisa, dándome un beso en la mejilla. Tenías que ver tu cara. Pareces sorprendida. Lo estoy, respondí. No mentí. En casa dejó la maleta en el pasillo, como siempre. Se quitó el abrigo y fue directa a la cocina. ¿Qué has hecho de comer? Tortilla, contesté sin pensar. Pero ya no quedaba. ¿Tortilla? ¿Para ti sola? Me encogí de hombros. Preparé un poco de sopa mientras ella me hablaba de sus cosas, el trabajo, el tráfico, un nuevo compañero de oficina que le cae mal. Yo asentía, sonreía, preguntaba lo justo. A veces, cuando hablaba de su mundo, me sentía como si observara una película en la que ya no actúo. Solo soy parte del decorado. Un jarrón antiguo al que se le tiene cariño, pero que nadie toca. Al día siguiente, mientras barría el salón, escuché la puerta del portal abrirse. Pasos subiendo. Eran suyos. Lo supe. Lo sentí. Y entonces sonó el timbre. Antes de que pudiera moverme, ella ya había abierto la puerta. Él estaba ahí, con su mochila al hombro y una sonrisa discreta. Perdón, dijo, solo venía a devolverle la fiambrera. Mi hija lo miró de arriba abajo. Luego me miró a mí, que aparecí en la escena con la escoba aún en la mano. ¿Quién es? Preguntó. Un vecino, dije rápido. Demasiado rápido. Ella frunció el ceño. ¿Y qué hace aquí? La ayudé con una fuga de agua, dijo el tranquilo. Y me dio tortilla. Solo vengo a devolver el recipiente. Ella cruzó los brazos. Él se lo entregó directamente a mí, con una ligera inclinación de cabeza, y se fue. Silencio. ¿Lo conoces desde hace mucho? Preguntó, sin moverse. No, respondí. Mamá, estás rara últimamente. No sé, como si esperaras algo. No supe qué decir. Tenía razón. Pero no podía explicarlo. No era que esperara amor,
ni compañía, ni finales de cuento. Era otra cosa. Una luz en medio de la rutina. Una grieta por donde entra el aire. Por la noche, mientras ella dormía en la habitación de invitados, me quedé en la cocina mirando la fiambrera vacía. Qué frágiles son algunos objetos cuando llevan algo invisible dentro. Recordé lo que me había dicho. Pareces como si esperaras algo. Quizás sí. Pero no a alguien. Sino a mí misma. A la mujer que fui. A la que aún queda dentro, en silencio. Después de que mi hija se fue el domingo por la tarde, la casa volvió a su silencio habitual. Pero esta vez era distinto. No era el silencio de siempre. Era un silencio con eco. Un silencio que te devuelve tus propios pensamientos, amplificados. Guardé las sábanas, ventilé la habitación de invitados y lavé las tazas sin prisa. Lo hice todo como si no pasara nada, como si no hubiera pasado nada. Pero algo sí había pasado. No con palabras, ni con gestos. Algo adentro. Durante días no vi a Víctor. No bajó. No subió. O al menos, no cuando yo miraba. Porque empecé a mirar. Cada tarde, después de comer, me sentaba junto a la ventana del salón, con el costurero o un libro en las rodillas, fingiendo hacer algo. Pero los ojos iban siempre al mismo sitio, la puerta del portal. Miraba si pasaba. Si entraba. Si salía. Nada. Una tarde, incluso bajé a tirar la basura más temprano de lo habitual. Caminé despacio, hice tiempo en el portal. Nada. Ni rastro. Me sentí ridícula, como una adolescente esperando una señal. Pero no era ilusión. Era necesidad. Necesitaba confirmar que lo que había sentido no había sido solo cosa mía. Esa noche soñé que tocaban a la puerta. Pero al abrir, no había nadie. Solo el sonido de una gotera, insistente. Me desperté agitada. Bajé a la cocina. Todo estaba seco, en orden. Pero dentro de mí algo goteaba aún. Empecé a preguntarme si lo había idealizado. Si tal vez solo proyecté en él una carencia. Una presencia. Pero no, no era eso. Él no me miró como a una madre. Ni como a una carga. Me miró sin prejuicio. Y esa mirada fue suficiente para que se quebrara algo dentro. No un amor. Una costra. Una vieja capa de resignación. Al cuarto día volví a encontrar su nota en el cajón. La leí 1000 veces. Solo 5 palabras. Pero cada vez sonaban diferente. Si vuelve a pasar algo, avíseme. Pero ya no se trataba de una fuga. Era yo la que se estaba desbordando. Una tarde, mientras pelaba naranjas, escuché voces en la calle. Me asomé. Allí estaba. Sentado en el banco frente al portal, con un cuaderno en las rodillas. Escribía. No bajé. No salí. No lo llamé. Solo lo observé, desde detrás de las cortinas, con el corazón golpeando suave, como un niño pidiendo permiso. Cuando se levantó y se fue, me sentí tonta por no haber hecho nada. Pero también agradecida. Porque, aunque no habíamos cruzado palabra, saber que seguía allí fue un alivio. Esa noche, al cerrar las persianas, pensé, tal vez no vuelva. Tal vez sí. Pero el simple hecho de que exista, de que camine por estas mismas calles, de que me recuerde, aunque sea solo un poco, ya cambió algo. Y quizás eso sea suficiente. Por ahora. Aquella mañana, después de cerrar la puerta tras la visita de su madre, no pude evitar sentarme frente a la vieja cómoda y abrir el cajón donde guardo mis recuerdos. Allí estaban las cartas. Las que nunca envié. Las que escribí a mis hermanas cuando me sentía sola. Las que redacté para mi difunto marido, sin saber cómo hablarle. Y, ahora, las que había empezado a escribir para él, para Víctor. No sabía cuándo había empezado a escribirle en secreto. Tal vez fue después de aquella tarde en la que reparamos juntos el grifo del baño, y él, empapado, me sonrió como si fuéramos simplemente dos iguales. O tal vez cuando, sin querer, rozó mi mano al pasarme la taza. Nada especial. Pero recuerdo cada gesto. En una de esas cartas le contaba cómo había aprendido a estar sola. En otra, cómo era de duro despertarse en una casa donde ya nadie da portazos. En la última confesaba que tengo miedo. No de la edad, sino de que ya nunca ocurra nada nuevo.
Las cartas no eran de amor. No me habría atrevido. Eran confesiones selladas en papel, como un mensaje en una botella lanzado al mar. Con la esperanza de que, tal vez, algún día. Esa noche volví a escuchar pasos. Al asegurarme de que todo estaba bien, abrí la puerta. Era él. Víctor. ¿Puedo pasar un momento? Preguntó, algo agitado. Lo dejé entrar. Sus ojos estaban distintos. Más serios. Como si viniera a decir algo que le pesaba. Se quedó en medio de la sala, sin moverse. Luego, simplemente alzó la vista. Mi madre cree que vengo aquí por lástima. Guardó silencio un instante. Pero no sabe que es usted quien me ha enseñado lo que no enseñan en casa. A mirar, a escuchar, a no tener miedo del silencio. Me quedé sin palabras. Solo atiné a ofrecerle una taza de té. Nos sentamos. El reloj marcaba las 9, pero nadie tenía prisa. Aquella noche, por primera vez, no encendimos el televisor. Solo hablamos. O guardamos silencio. No lo recuerdo bien. Solo sé que, cuando se fue, dejó sobre la mesa algo doblado. Una hoja. Al abrirla, reconocí mi letra. Era una de las cartas. La que nunca envié. Y, sin embargo, él la había leído. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto. Me desperté antes que el sol, como hacía mucho tiempo no me pasaba. Me senté en el borde de la cama y miré por la ventana. Las calles de Almagro estaban aún vacías, cubiertas por una neblina suave que parecía envolverlo todo en un manto de calma. Puse la tetera al fuego y me preparé un té con la misma rutina de siempre, pero esta vez sentí que algo había cambiado dentro de mí. No era que la casa fuera diferente, ni que el cielo estuviera más azul. Era una sensación profunda, como si la grieta que se había abierto en mi corazón comenzara a sanar, aunque lentamente. Al sentarme en la cocina, el aroma del té me recordó la presencia de Víctor, la manera en que su mirada había atravesado mi soledad sin juzgarla, sin apresurarla. Pensé en su silencio, en su sonrisa tranquila y en cómo, sin decir mucho, había llenado un vacío que creía irreversible. No esperaba que viniera hoy, ni mañana. No esperaba promesas ni certezas. Solo esperaba poder sentir que no estaba sola. Que aún, a mis 65 años, podía abrir una ventana al mundo, y que alguien, aunque fuera alguien inesperado, podía entrar. El teléfono sonó. No era él. Era mi hija, preguntando cómo estaba. Le contesté con una voz suave, agradecida. Le dije que todo estaba bien. Que la vida seguía, con sus pequeños milagros escondidos en las cosas simples. Me senté junto a la ventana con mi taza en las manos y observé cómo la ciudad despertaba. Los primeros rayos de sol acariciaban los tejados, iluminaban las flores en los balcones y se colaban entre las ramas de los árboles. No sé qué traerá el día. No sé si Víctor llamará, ni si la casa volverá a llenar sus paredes con su presencia. Pero eso ya no importa. Porque esta mañana, finalmente, siento que puedo respirar. Que puedo dejar que el agua siga su curso sin miedo. Que puedo permitirme la esperanza, sin prisas, sin certezas. Solo con la calma de quien sabe que, a cualquier edad, la vida puede sorprender. Y eso, para mí, es más que suficiente. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.